No todo lo que se mueve se ve, y no todo lo que se ve se comprende. Roma, la ciudad eterna, ha comenzado a vibrar de una forma distinta. Los muros del Vaticano, que han presenciado siglos de decisiones espirituales, guerras invisibles y batallas entre la luz y las sombras, ahora parecen guardar un secreto que está a punto de estallar. Hay una quietud extraña, un tipo de calma que no trae paz, sino que antecede a algo mayor. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de que algo se está gestando en el cielo, pero aún no ha caído sobre la tierra? Desde hace semanas, algunos periodistas comenzaron a notar movimientos inusuales dentro de los muros vaticanos. Reuniones a puerta cerrada, protocolos fuera de lo común, rostros tensos y miradas que evitan los micrófonos. Los rumores comenzaron a correr entre pasillos de piedra. El nuevo Papa, aún joven en su pontificado, está preparando algo. Algo que no todos están listos para escuchar. No es un documento doctrinal, no es una reforma administrativa, es una advertencia, una que, según fuentes cercanas, está cargada de urgencia profética. Lo más desconcertante no es solo el contenido de la advertencia, sino el tono con el que fue pronunciada. Quienes lo escucharon dicen que no parecía una homilía más. No era teología, era clamor. No era diplomacia, era fuego. ¿Qué ha visto el nuevo pontífice que lo llevó a hablar así? ¿Qué presión espiritual está sintiendo sobre sus hombros para interrumpir la liturgia habitual y mirar a los fieles con lágrimas contenidas y voz temblorosa? La advertencia no fue hecha en una sala cerrada, sino desde uno de los balcones más sagrados del mundo, el que mira hacia la plaza de San Pedro. Allí donde los papas anuncian su elección, donde se despiden con palabras eternas, donde se reza por la paz del mundo, ahora resonó un mensaje que no pide atención, sino acción. El tiempo no se ha acabado, dijo el Papa, pero está por concluir una etapa, y quienes no estén despiertos quedarán fuera del arca. Esa frase quedó flotando en el aire como un eco antiguo. Muchos la compararon con las palabras de Noé antes del diluvio. Otros con las advertencias de Jesús en el Evangelio cuando habló de los dolores del fin. Lo cierto es que no se trató de una metáfora poética. Fue una declaración firme, casi un grito contenido que nadie se atrevió a aplaudir. El silencio que siguió fue tan profundo que algunos dijeron haber sentido una presión en el pecho, como si el cielo estuviera respirando justo encima de sus cabezas. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué este nuevo Papa decide hablar con tanta fuerza tan pronto? Algunos analistas del Vaticano creen que no se trata solo de intuición espiritual, sino de revelaciones concretas que le han sido entregadas en privado. Otros insisten en que está recibiendo presiones celestiales, sueños, visiones o incluso advertencias de parte de figuras místicas que aún no han sido reveladas públicamente. La Iglesia, aunque muchas veces silenciosa, no está ciega. Y cuando un papa rompe el molde, no lo hace por impulso, lo hace porque ha llegado la hora. Durante siglos, los profetas fueron ignorados, perseguidos o ridiculizados, pero sus palabras siempre fueron confirmadas por los hechos. Y si este Papa está caminando bajo esa misma unción, el mundo católico está frente a un momento de inflexión. Ya no se trata de esperar una gran señal en el cielo para reaccionar. La señal ha sido dada desde el corazón de la Iglesia. Y no es solo para los fieles católicos, es para todos los que creen, para todos los que oran, para todos los que aún tienen oídos para escuchar lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Tal vez estés sintiendo ahora algo que no puedes explicar. Tal vez haya un susurro dentro de ti que te dice, esto no es un video más, esto es un llamado. Y si lo sientes, no lo ignores, porque muchas veces lo sobrenatural no entra gritando, entra con la suavidad de un aliento, con la sutileza de una campana que suena a lo lejos, pero que resuena directamente en el alma. Y ahora te pido algo muy especial. Si sientes que esta palabra ha tocado tu espíritu,
Deja tu petición de oración en los comentarios. No estás sola, no estás solo. Vamos a orar juntos por discernimiento, por preparación, por fe activa. Y si conoces a alguien que ha sentido que el mundo está cambiando, comparte este video con esa persona ahora mismo. Dale like si estás sintiendo que esto es más que una noticia, es una señal. Suscríbete al canal, porque esto es solo el comienzo. El mensaje del Papa no fue completo, aún falta revelar lo más impactante. El próximo tema te llevará directamente al corazón de la advertencia. ¿Qué fue exactamente lo que dijo el nuevo Papa? ¿Por qué lo dijo con esa fuerza? ¿Y qué significa para los que aún buscan respuestas? Prepárate para el segundo capítulo. La voz que resuena desde la cúpula. Palabras del nuevo Papa que nadie esperaba. ¿Tú también sientes que hay algo en el aire? Escribe en los comentarios. Estoy despierto y escuchando si crees que esta advertencia no es casualidad. Nadie estaba preparado. El ambiente en la plaza de San Pedro era solemne. Como siempre, peregrinos rezando, turistas tomando fotos, religiosos caminando en silencio, algunos incluso sin saber que ese día sería distinto a todos los demás. El cielo, parcialmente nublado, parecía contener algo más que nubes. Y de pronto, sin anuncio previo, sin protocolo litúrgico, se abrió el balcón principal. El nuevo Papa salió con un rostro que no parecía el de un hombre en paz. Era más bien el de un centinela que ha visto venir una tormenta. La multitud se detuvo. Algunos pensaron que iba a bendecir a los presentes. Otros, que simplemente saludaría, pero lo que sucedió en los minutos siguientes dejó a miles en estado de asombro y a otros tantos llorando, con una voz quebrada, no por debilidad, sino por peso espiritual. El Papa comenzó a hablar. No leyó un texto, no improvisó una catequesis. Habló como quien ya no puede callar, como quien lleva días, semanas, tal vez meses, resistiendo una palabra que arde dentro, pero que finalmente estalla. Hoy no vengo a consolar, dijo. Vengo a despertar. Y lo que siguió fue una serie de frases cortas, impactantes, cargadas de imágenes bíblicas, referencias proféticas y un lenguaje directo que muchos no habían escuchado desde un altar en mucho tiempo. Los cimientos están temblando. Y el reloj del cielo no se detiene por el ruido de la tierra. Las puertas están por cerrarse, y el que no esté dentro quedará fuera. Los primeros en reaccionar no fueron los fieles, sino los cardenales que estaban presentes en la plaza. Sus rostros, captados por cámaras y celulares, mostraban confusión, preocupación y, en algunos casos, franca incomodidad. Algunos incluso bajaron la mirada, como si no quisieran ser asociados públicamente con lo que estaban escuchando. El Papa continuó. Habló de la oscuridad creciente dentro del mundo y de la tibieza dentro de la Iglesia. El enemigo ya no se esconde, pero los hijos de la luz aún se avergüenzan de brillar. ¿Hasta cuándo se quedarán dormidos? La plaza estaba en silencio absoluto. Se escuchaba el viento mover las banderas, pero nadie hablaba. Nadie grababa ya, solo escuchaban. La frase que más impacto causó y que luego se volvió viral en redes sociales fue esta. El Espíritu me ha dicho, advierte, no expliques, solo advierte. Era una declaración que rompía con el estilo habitual del Vaticano. No era diplomacia, era fuego del cielo. No era política eclesial, era un llamado desde lo alto. Y el mundo entero empezó a girar sus ojos hacia ese balcón, hacia esa voz, hacia ese hombre que ya no hablaba como un gobernante, sino como un profeta. Medios de comunicación de todos los continentes comenzaron a reportar el mensaje con titulares como «El Papa se sale del guión», «Advertencia apocalíptica desde el Vaticano», «La Iglesia entra en una nueva era profética». Algunos lo celebraron, otros lo atacaron, pero nadie pudo ignorarlo. Lo más desconcertante para muchos fue lo que no dijo, porque tras dejar varias frases abiertas, el Papa se detuvo en seco.
Guardó silencio durante varios segundos y antes de retirarse agregó: esto no es el fin, pero es la última oportunidad para muchos. Luego se persignó, bendijo a la multitud y entró de nuevo en el palacio apostólico. Ninguna explicación oficial fue dada. Ningún comunicado posterior aclaró sus palabras. El Vaticano quedó en silencio y el mundo en alerta. ¿De dónde nace una declaración tan fuerte? ¿Quién guía realmente las palabras de un hombre que carga sobre sí la responsabilidad espiritual de más de 1.000 millones de personas? Algunos teólogos comenzaron a recordar momentos similares en la historia, como cuando San Juan Pablo II habló del enfrentamiento final entre la Iglesia y el anti-Iglesia, o cuando Benedicto XVI alertó sobre la dictadura del relativismo. Pero lo del nuevo Papa era distinto. No era una advertencia encubierta, era una sirena sonando en medio de la noche. Hay quienes creen que el nuevo pontífice ha recibido revelaciones privadas, que ha tenido sueños o visiones como los antiguos profetas. Otros aseguran que tiene en sus manos documentos secretos, tal vez del tercer secreto de Fátima, tal vez de mensajes marianos no revelados al público, y que ha decidido hablar antes de que sea demasiado tarde. Sea como sea, sus palabras no fueron improvisadas, fueron guiadas, y eso lo cambia todo. Si estás viendo este video hasta aquí, no es casualidad. Estás siendo parte de una generación que está recibiendo señales que otras generaciones solo leyeron en los libros. Y si el Papa, el hombre que más cuida sus palabras, ha decidido hablar con tal urgencia, ¿no deberíamos al menos orar para entender lo que el cielo quiere decirnos? Deja tu petición en los comentarios si sientes que esta advertencia te está tocando por dentro. Escríbela con fe. Vamos a orar por cada nombre, por cada vida. Y si este mensaje ha removido algo en ti, comparte este video ahora mismo con alguien que necesita despertar. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Dale like si estás sintiendo que algo importante está pasando en el mundo espiritual. Y suscríbete al canal porque lo que sigue es aún más profundo. En el próximo tema exploraremos una de las frases más inquietantes del mensaje papal: el tiempo se acorta. ¿Es simbólica o literalmente profética? ¿Está hablando del fin del mundo o del cierre de una etapa de gracia para la humanidad? Descúbrelo en el siguiente capítulo. El tiempo se acorta. ¿Una frase simbólica o una señal profética? Y si estás aquí, escribe en los comentarios: estoy escuchando con el corazón abierto para mostrar que esta generación no se quedará en silencio. No fue una metáfora cualquiera. No fue un recurso poético para adornar un discurso. Fue una afirmación seca, directa y cargada de un peso invisible que muchos sintieron sin poder explicarlo. Cuando el nuevo Papa pronunció la frase «el tiempo se acorta», la plaza entera pareció contener el aliento. Algunos pensaron en el fin del mundo, otros en una gran guerra, algunos más en la pérdida de oportunidades personales. Pero todos coincidieron en algo: esas palabras no se sintieron como opinión, se sintieron como verdad. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha utilizado con cuidado expresiones que podrían causar alarma. Ha optado por la prudencia, por el discernimiento lento, por el acompañamiento espiritual antes que por la conmoción. Pero en esta ocasión, la frase fue lanzada sin advertencia, como una piedra al lago, cuyas ondas comenzaron a tocar corazones en todo el mundo. ¿Qué quiso decir realmente? ¿Qué significa que el tiempo se acorta? No es la primera vez que estas palabras resuenan en la historia sagrada. Jesús mismo dijo a sus discípulos: «Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora». San Pablo, en sus cartas, escribió que la noche está avanzada y el día está cerca. Los profetas antiguos clamaban: «Volved al Señor, porque el tiempo es breve». Y ahora el vicario de Cristo repite ese eco milenario en el siglo XXI:
en un mundo que vive distraído, hiperconectado pero espiritualmente desconectado. Algunos especialistas en escatología afirman que esta frase podría hacer referencia no al fin del mundo en sí, sino al fin de una etapa divina, un tiempo de gracia que está por cerrarse, una ventana abierta para la conversión global que lentamente se está bajando, como los días de Noé, cuando la puerta del arca fue sellada por la mano de Dios, no del hombre. El tiempo se acorta no porque el mundo colapse, sino porque la paciencia celestial tiene un límite. Y eso es lo que hace de esta advertencia algo tan urgente. Muchos fieles comenzaron a revisar sus vidas, a preguntarse si han postergado demasiado lo importante, a pensar en los pecados no confesados, en las promesas no cumplidas, en los pasos de fe no dados por miedo, por orgullo o por simple comodidad. Porque si el tiempo de preparación está terminando, ¿qué nos queda sino clamar por misericordia y correr al encuentro del Padre? Hay un detalle que pocos notaron ese día en Roma. Justo antes de pronunciar la frase «el tiempo se acorta», el Papa hizo una breve pausa. Cerró los ojos como si estuviera escuchando una voz interior. Luego miró hacia el cielo, no con miedo, sino con una mezcla de reverencia y carga espiritual. Fue como si hubiese recibido la palabra en ese instante, como si no viniera de su intelecto, sino directamente del Espíritu. Y eso cambia todo, porque si esa frase fue inspiración directa del cielo, no estamos ante una reflexión más, estamos ante una directiva profética, un llamado final para los que aún pueden despertar. Y lo más grave es que muchos no escucharán, porque no quieren, porque están demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado convencidos de que tienen todo el tiempo del mundo, pero no lo tienen. Ninguno de nosotros lo tiene garantizado. ¿Y si hoy fuera tu último día de gracia? ¿Y si esta fuera tu última oportunidad de volver a Dios con todo el corazón? ¿Cuántas veces has dicho, mañana lo haré? ¿Y si ya no hay más mañanas? El Papa no dijo, pronto vendrá el fin. Dijo que el tiempo se está acortando, es diferente, es más urgente, es más íntimo, es más personal, porque hay tiempos que terminan sin avisar, hay puertas que se cierran en silencio, hay oportunidades que se van sin hacer ruido, y el alma, cuando no está atenta, se queda fuera sin saber cómo ni cuándo ocurrió. Pero hay esperanza. Porque si estás leyendo o escuchando esto ahora mismo, todavía estás dentro del margen. Todavía puedes correr hacia la luz. Todavía puedes volver. Todavía puedes orar como si tu vida dependiera de ello. Porque depende. Y no es por miedo, es por amor. Porque Dios está llamando con insistencia a sus hijos antes de que la puerta se cierre. Y si el Papa ha sido movido a decirlo en voz alta, es porque los relojes del cielo han comenzado a sonar. No ignores esta señal. No digas que es solo otra noticia religiosa. No apagues tu espíritu. Si algo dentro de ti se está moviendo, si tu corazón late más fuerte, si tus ojos se humedecen sin razón, es porque el Espíritu Santo está tocando tu vida. Responde, clama, busca. Corre a su presencia antes de que sea tarde. Escribe ahora mismo en los comentarios, Señor, despiértame antes que el tiempo se acabe. Vamos a orar por ti, por tu familia, por tu alma. Si conoces a alguien que se ha alejado, mándale este video. Si amas a alguien que vive dormido espiritualmente, despiértalo con esta palabra. Este puede ser el último llamado para muchos. No lo ignores. Dale like si sentiste que esta palabra fue para ti. Suscríbete si sabes que algo fuerte viene y quieres estar espiritualmente preparado, porque en el próximo capítulo vamos a conectar estas palabras con algo aún más impactante, el vínculo entre la advertencia papal y los mensajes marianos de Fátima, Garabandal y La Salette. Prepárate para el siguiente episodio. El eco de Fátima, Garabandal y La Salette en las palabras del Papa.
Porque si el cielo ya habló antes, y ahora lo repite, es porque el tiempo de actuar es ahora. No hay nada nuevo bajo el sol cuando el cielo ya ha hablado. Y lo que estremeció a miles en la plaza de San Pedro tras las palabras del Papa fue que aquellas frases no eran desconocidas para quienes han prestado atención a las revelaciones del cielo en el último siglo. Fátima, La Salette, Garabandal, nombres que suenan a devoción, a misterio, a advertencia, y que ahora vuelven a cobrar una relevancia que nadie esperaba. Lo que el nuevo Papa ha dicho en voz alta, la Virgen lo susurró hace décadas a corazones inocentes, pero en ese entonces el mundo no escuchó. ¿Lo hará ahora? La conexión es inquietante. Cuando el Papa pronunció "el tiempo se acorta", algunos estudiosos de las apariciones marianas sintieron un escalofrío, porque esas palabras no son nuevas. La Virgen las repitió en distintos idiomas, en diferentes continentes, a lo largo de generaciones. En Fátima, advirtió que vendrían tiempos de castigo si la humanidad no se convertía. En La Salette, habló de sacerdotes corrompidos, de iglesias profanadas, de un clero dividido. Y en Garabandal, allí, la Virgen dio una línea profética que ahora parece cobrar vida. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes están en el camino de la perdición y llevan consigo a muchas almas. Esa misma tensión fue evidente en el rostro del Papa cuando miró a sus propios hermanos del episcopado. Su advertencia no fue solo para el mundo, sino para dentro de la Iglesia, y eso la hace aún más urgente. Durante años, la Iglesia ha caminado con cautela sobre estas apariciones. Ha reconocido algunas, silenciado otras, investigado muchas, pero ahora lo que fue dicho en secreto comienza a resonar desde el corazón visible de la Iglesia, y el eco es claro: despierten. El reloj está marcando la última hora de la misericordia. En Fátima, la Virgen mostró a 3 niños un infierno abierto, un lugar real, ardiente, terrible, y les dijo que muchas almas caen allí porque no hay quien ore ni se sacrifique por ellas. ¿No es eso lo que el Papa está clamando hoy? Un llamado al ayuno, a la intercesión, a la reparación, a la vida en santidad. Porque si no despertamos ahora, ¿cuándo? En La Salette, las palabras de la Virgen fueron tan duras que durante mucho tiempo se pensó que eran demasiado apocalípticas. Habló de pestes, de guerras, de hambre, de persecuciones contra la Iglesia, de falsos cristos y de un gran caos antes del retorno glorioso. Pero sobre todo, habló del dolor de su corazón por los pecados del mundo. ¿Y acaso no es ese mismo tono el que escuchamos ahora desde el Vaticano? En Garabandal, la Virgen dejó una secuencia profética, un aviso mundial, un milagro sobrenatural, y si no hay conversión, un castigo. El Papa no mencionó estos eventos por nombre, pero el lenguaje que usó los evoca directamente. Habló de una etapa por concluir, de una gracia que se está cerrando, de una urgencia que no puede esperar. Todo encaja. Lo más impactante es que esas apariciones fueron dadas a niños y jóvenes, almas simples, sin títulos, sin ambición, pero el mensaje fue profundo, dramático, urgente. Y ahora, un Papa, formado en teología, rodeado de diplomacia, inmerso en la estructura eclesial, retoma ese mismo tono. Eso no es coincidencia, eso es alineación celestial. Hay una línea invisible que une a los pastores del mundo con los mensajes del cielo, y esa línea está brillando más fuerte que nunca, porque aunque muchos no crean, aunque algunos se burlen, el cielo no necesita aprobación humana para hablar, y cuando lo hace, sus palabras no regresan vacías. Tarde o temprano, se cumplen. Algunos cardenales han comenzado a emitir declaraciones para calmar los ánimos. Dicen que el Papa fue malinterpretado, que sus palabras fueron sacadas de contexto, pero las grabaciones existen. Las miradas no mienten. Y el Espíritu Santo no es ambiguo. Cuando se habla desde el alma, el mensaje llega,
y éste llegó con fuerza. Lo que se está gestando ahora es más que un llamado a la conversión personal. Es un grito maternal desde el cielo, amplificado por la voz del pastor de pastores. Es como si la Virgen María, cansada de no ser escuchada, hubiera tocado el corazón del Papa para que él diga lo que tantos han querido silenciar. ¿Y tú que estás viendo esto, lo vas a ignorar? ¿Vas a seguir pensando que todo esto es solo religión? ¿O vas a reconocer que el cielo está hablando a esta generación con un amor tan fuerte que sacude? Es hora de actuar. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: yo escucho el eco de María. Vamos a orar por ti. Vamos a orar con las palabras que ella misma enseñó, con el rosario, con lágrimas, con humildad. Comparte este video con alguien que tenga el corazón frío. Quizás esta sea la palabra que lo despierte. Dale like si sientes que la Virgen no se ha cansado de llamar. Y suscríbete, porque en el próximo episodio revelaremos algo aún más impactante. Los fieles tiemblan. Testimonios de quienes estaban presentes en la plaza de San Pedro. Porque los corazones que estuvieron allí aún no se han recuperado de lo que vivieron. Hay momentos que no se pueden explicar con palabras. Instantes que se graban en el alma, no por lo que se ve, sino por lo que se siente. Así fue aquel día en la plaza de San Pedro. A primera vista era otra jornada cualquiera en el Vaticano. Peregrinos de todo el mundo, familias con rosarios en las manos, ancianos buscando sombra bajo las columnas de Bernini. Pero cuando el Papa apareció en el balcón, sin previo aviso, todo cambió. Y lo que sucedió después, según los testimonios de quienes estuvieron allí, fue algo que no podrán olvidar jamás. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, dijo Ana María, una joven mexicana que había viajado con un grupo parroquial. Estábamos a punto de irnos cuando lo vimos salir. Pensé que era una bendición general, pero algo en su rostro me hizo quedarme quieta. Cuando empezó a hablar, sentí que me hablaba a mí. El testimonio de Ana no fue el único. Cientos de personas comenzaron a publicar en redes sociales y foros católicos lo que vivieron en esos minutos. Muchos dijeron haber sentido un peso en el pecho, una especie de temblor interno. Algunos lloraron sin saber por qué. Otros cayeron de rodillas espontáneamente, como si una fuerza invisible los empujara a orar. Un sacerdote italiano, el padre Lorenzo, escribió en su blog: he estado presente en decenas de alocuciones papales. Jamás escuché a un papa hablar así. No era un mensaje, era una descarga, como si llevara días acumulando una palabra que no podía callar más. Vi a una madre abrazar a su hija y llorar desconsoladamente. Vi jóvenes guardar sus teléfonos y comenzar a rezar. Fue sobrenatural. Pero no todos reaccionaron igual. Hubo quienes, al escuchar la frase «el tiempo se acorta», comenzaron a mirar a su alrededor con nerviosismo. Vi a una mujer temblar, relató un seminarista argentino, y me dijo al oído: «Esto es lo que la Virgen dijo en Garabandal. Está pasando de verdad». Ella tenía los ojos llenos de miedo, pero también de fe. Uno de los momentos más conmovedores fue narrado por un anciano polaco llamado Jakub. Él contó que en medio del discurso sintió una presencia cálida a su lado. Mi esposa falleció hace años. Siempre quisimos venir juntos al Vaticano. Y mientras el Papa hablaba, sentí su mano en la mía. No estoy loco. Fue tan real como el sol en el cielo. Sentí que Dios me decía: estoy contigo, no temas. ¿Fue una coincidencia colectiva? ¿Una histeria emocional? ¿O fue el cielo tocando corazones en un acto masivo de despertar espiritual? No hay cámaras que puedan captar lo invisible, pero los corazones saben cuándo están siendo tocados. Y los testimonios, aún semanas después, siguen llegando. Un grupo de jóvenes franceses que viajaban por Europa en misión evangelizadora confesaron que ese día cambió el rumbo de sus vidas. Estábamos confundidos, desmotivados, hasta escépticos.
Pero después de escuchar al Papa, decidimos dejar todo y consagrar nuestros próximos años a anunciar que Cristo vuelve, porque eso fue lo que sentimos, que algo grande está por suceder. En los días siguientes, algunas parroquias en Roma comenzaron a llenarse sin explicación. Confesores volvieron a escuchar largas colas de penitentes. Se organizaron vigilias espontáneas. Monjas salieron a las calles con carteles que decían: «El tiempo se acorta, vuelve a Dios». Uno de los testimonios más virales fue el de un joven llamado Stefano, que transmitía en vivo desde la plaza en el momento exacto del mensaje papal. Su video captó el ambiente, los rostros, los silencios, los gritos ahogados de emoción y sobre todo captó su propia transformación. En medio del video se le escucha decir: «Yo no creía, pero ahora creo. Esto no es humano, esto viene de arriba». Aquel día se convirtió, para muchos, en un antes y un después. No por una declaración política, ni por un escándalo mediático, sino por una simple verdad. El Espíritu Santo descendió en medio de los que estaban atentos. Y cuando el cielo se abre, nada vuelve a ser igual. Pero quizás lo más fuerte de todos los testimonios sea este: no hubo milagros visibles, no hubo rayos, ni apariciones, ni fenómenos, solo una voz. Y esa voz fue suficiente, porque cuando Dios decide hablar, no necesita fuegos artificiales. Su presencia basta. Si tú también has sentido algo en el corazón mientras escuchas esta serie, escribe en los comentarios: «Yo también habría temblado». No estás solo. Somos miles despertando al mismo tiempo. Dale like si alguna frase ha tocado tu interior. Y suscríbete, porque en el próximo episodio entraremos en la parte más delicada de este mensaje. ¿Por qué el Papa dijo que muchos no estarán listos? ¿Y qué quiso decir con «quedarán fuera del arca»? ¿Estamos ante el cumplimiento del tercer secreto? Lo que la Iglesia aún no ha dicho. Porque cuando el cielo habla, el infierno tiembla, y la humanidad debe decidir de qué lado quiere estar. Las palabras del nuevo Papa siguen resonando como un tambor en el corazón de quienes tienen oídos para oír. Pero hay una frase que ha hecho que teólogos, historiadores y fieles devotos regresen a uno de los misterios más profundos y controvertidos de la Iglesia moderna: el tercer secreto de Fátima. Porque lo que se vivió en la plaza de San Pedro no solo fue una advertencia, fue un eco, casi palabra por palabra, de lo que muchos creen que aún permanece oculto en los archivos más oscuros del Vaticano. La pregunta es directa, casi dolorosa. ¿Está el nuevo Papa anunciando, sin decirlo, que el contenido completo del tercer secreto está a punto de cumplirse? Que lo que una vez fue entregado a 3 pastorcitos en Cova da Iria, ahora se está activando en el escenario global? Para responder esa pregunta, debemos volver a 1917. En ese año, la Virgen María se apareció a Lucía, Francisco y Jacinta en Portugal, entregándoles 3 secretos. Los 2 primeros fueron revelados en poco tiempo: la visión del infierno y la predicción de la Segunda Guerra Mundial. Pero el tercero fue sellado, ocultado, protegido como si contuviera dinamita espiritual. Durante décadas se esperó que fuera revelado en 1960, pero eso no ocurrió. Solo en el año 2000, bajo el pontificado de Juan Pablo II, el Vaticano presentó una versión oficial del tercer secreto, una visión simbólica, abstracta. Un obispo vestido de blanco, atravesando una ciudad en ruinas, rodeado de cadáveres, que termina cayendo muerto bajo una lluvia de balas y flechas. Pero para muchos algo no encajaba. Lucía, la principal vidente, había escrito que el secreto debía ser publicado no más tarde de 1960 y que en ese año sería más claro. Pero lo revelado en el 2000 parecía encajar mejor con el atentado contra Juan Pablo II en 1981. Además, varios testigos afirmaron haber leído otro documento,
Otro texto, más corto, más directo, más aterrador. Una parte no revelada. Un contenido profético que implicaba apostasía dentro de la iglesia, cisma, traición desde lo alto. El cardenal Ratzinger, antes de ser Papa Benedicto XVI, llegó a admitir en una entrevista que el secreto hablaba de peligros que amenazan la fe y la vida del cristiano, y por tanto del mundo. Y más adelante, ya como Papa, dejó entrever que lo revelado en el año 2000 no era el final del mensaje. Y aquí es donde todo se conecta con el presente. Cuando el nuevo Papa dijo desde el balcón que el tiempo se acorta y que las puertas están por cerrarse, muchos expertos en Fátima sintieron que se estaba refiriendo a ese contenido no revelado. La expresión «quedarán fuera del arca» hizo temblar a los que conocen la visión apocalíptica que algunos atribuyen al texto oculto. Una gran crisis de fe, un colapso moral dentro del clero y una persecución inminente contra los verdaderos discípulos de Cristo. Y si lo que el Papa está haciendo ahora es precisamente eso, revelarlo de forma indirecta, y si su advertencia no es una improvisación, sino la puesta en marcha de un mensaje retenido por décadas, no sería la primera vez que el cielo decide hablar, incluso cuando la tierra se niega a escuchar. Hay quienes aseguran que la Virgen había advertido que, si la humanidad no se convertía, vendría un tiempo de oscuridad espiritual tan profundo que incluso muchos dentro de la Iglesia perderían el rumbo. Otros hablan de una gran purificación, de una etapa donde todo lo que no esté arraigado en Cristo será arrancado. Y ese proceso, doloroso pero necesario, parece haber comenzado. Las divisiones internas, las herejías disfrazadas de progresismo, la tibieza en los altares, el silencio frente al pecado, todo eso ya fue anunciado, no como crítica, sino como advertencia materna. El problema no es que existan dificultades, el problema es que muchos dentro de la Iglesia ya no creen que sean señales, han perdido el discernimiento, han apagado la voz del Espíritu. Y ahora, un Papa joven, con voz trémula pero firme, se para frente al mundo y dice: «El Espíritu me ha dicho, advierte, no expliques». ¿Acaso no es esa una frase digna de un profeta? Porque si el secreto está siendo revelado, no será a través de un documento filtrado, será a través de acontecimientos, porque la profecía verdadera no busca titulares, busca conversiones, y cuando llega, no pide permiso. El cielo no necesita que lo comprendan, solo necesita que lo escuchen. Y tú, que has llegado hasta aquí, no estás ante un video más, estás ante una palabra viva. Algo dentro de ti lo sabe, por eso te invito a escribir en los comentarios: «Estoy despierto, Señor, háblame». Vamos a orar por ti, por tu casa, por tu fe. Comparte este video con alguien que aún cree que tiene tiempo de sobra, que sepa que el reloj de Dios no se atrasa. Dale like si sientes que algo profundo está despertando dentro de ti. Y suscríbete, porque lo que sigue es la parte más clara y urgente del mensaje papal. Porque cuando el cielo comienza a estremecer la tierra, los hijos de la luz no deben correr, deben arrodillarse y orar. Cuando el nuevo Papa dijo con voz temblorosa que los dolores han comenzado, no se refería a una metáfora teológica. Tampoco hablaba de crisis sociales o económicas como las que ya estamos acostumbrados a escuchar en noticieros. Él usó palabras antiguas, palabras que el Evangelio reserva para un momento específico, el preludio del fin, los dolores de parto que anteceden el nuevo nacimiento, y lo dijo con una seriedad que heló la sangre de miles de fieles. Porque si los dolores ya están aquí, entonces el parto no está lejos. ¿Qué está a punto de nacer? ¿Y qué está a punto de morir? Los antiguos profetas hablaban de señales claras. Jesús mismo en Mateo 24 anunció que antes del retorno del Hijo del Hombre habría guerras, terremotos, pestes, señales en el cielo, falsos profetas y la frialdad del amor en muchos.
Y no se necesita ser muy espiritual para reconocer que todo eso está ocurriendo simultáneamente. En el mismo mes en que el Papa dio su advertencia, se registraron sismos masivos en diferentes partes del mundo. Un eclipse total de sol cubrió naciones enteras en oscuridad a plena luz del día. Volcanes que dormían desde hace siglos comenzaron a rugir. Sequías históricas golpearon países que antes rebosaban de agua. Y en los cielos, luces extrañas y fenómenos inexplicables empezaron a ser documentados por miles de personas. ¿Casualidad o cumplimiento? Pero lo más inquietante no son los fenómenos naturales. Lo que verdaderamente estremece el alma es la aceleración de una apostasía global. Iglesias vacías, sacramentos olvidados, blasfemias normalizadas. La cultura de la muerte celebrada. Niños criados sin fe, padres sin oración, jóvenes sin esperanza. Una generación que ha cambiado la gloria de Dios por ídolos de carne y vanidad. El Papa lo dijo sin rodeos. Los que debían enseñar la verdad, la han diluido. Los que debían ser luz, han apagado sus lámparas, y los que aún tienen fe, serán perseguidos como locos. Estas palabras no fueron bien recibidas por todos. Varios medios las omitieron. Algunos obispos intentaron suavizarlas. Pero la verdad no se puede maquillar. Los últimos dolores ya comenzaron. Un grupo de científicos católicos, alarmados por la sincronía de los eventos astronómicos y las palabras del Papa, comenzaron a publicar informes relacionando datos espaciales con antiguos patrones proféticos, eclipses en fechas bíblicas, conjunciones planetarias similares a las de la estrella de Belén, cometas acercándose en órbitas inusuales. Todo apunta a una alineación sin precedentes. Y el cielo habla. Siempre ha hablado, solo que ahora grita. Y como si esto no fuera suficiente, hay reportes en aumento de manifestaciones espirituales inexplicables, estatuas que lloran, hostias que sangran, personas sin fe que caen de rodillas al entrar en una iglesia vacía, sueños proféticos entre niños, con versos radicales que escuchan la misma frase en distintos idiomas. Prepara tu casa, el esposo viene. El Papa, en su mensaje, no dio fechas, no habló de exactitudes, pero dejó entrever que algo irreversible ya comenzó, que la humanidad ha cruzado un umbral invisible y que el Espíritu está derramando un último llamado de misericordia antes de que el juicio comience. No tengan miedo, dijo con voz fuerte, pero estén listos, porque cuando suene la trompeta no habrá tiempo de reaccionar, solo de responder. Las señales están ahí para quien quiera verlas. No son amenazas, son avisos. El cielo no quiere castigar, quiere salvar, pero salvar implica despertar. Romper estructuras, llamar al arrepentimiento, y eso duele. Una madre que da a luz grita, se retuerce, llora, pero sabe que después del dolor viene la vida. Así es el mundo ahora. Está en contracciones, y solo los que estén despiertos podrán recibir lo nuevo que viene. Los dormidos quedarán fuera. ¿Y tú? ¿Estás viendo las señales o sigues esperando más pruebas? ¿Cuántos terremotos más necesitas? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas lágrimas de imágenes sagradas deben caer para que abras los ojos? Si estás aquí, no es por azar. Estás siendo llamado a ver, a discernir, a proclamar. No te calles, no tengas miedo. Escribe en los comentarios, yo veo las señales y me preparo. Que el mundo sepa que aún hay un remanente fiel, que no cierra los ojos ante lo evidente. Comparte este video con alguien que ama pero aún no cree. Dale like si tu corazón arde y suscríbete porque el próximo episodio nos llevará al corazón mismo del mensaje, el llamado urgente del Papa a prepararse no con miedo, sino con fe. El tópico 8 revelará algo esencial, el llamado a la preparación. No tengáis miedo, pero estad listos, porque no basta con ver las señales. Hay que actuar mientras haya luz.
Entre todas las frases pronunciadas por el nuevo Papa durante aquella inesperada aparición en la Plaza de San Pedro, hubo una que no solo resonó con fuerza, sino que se grabó como fuego en el corazón de quienes escuchaban. No tengáis miedo, pero estad listos. Era más que un consejo, era una orden amorosa, un clamor urgente, un acto de paternidad espiritual en medio de un mundo tambaleante. Y fue esa frase, tan simple pero tan cargada de profecía, la que dio un giro en la forma en que miles comenzaron a vivir su fe desde ese día. Porque el miedo paraliza, pero la preparación libera. Durante demasiado tiempo, muchos han asociado las advertencias del cielo con pánico, con imágenes de destrucción, con visiones aterradoras. Pero el corazón de Dios nunca ha sido sembrar terror. Siempre ha sido preparar a sus hijos, y el Papa lo entendió perfectamente. Por eso sus palabras fueron un equilibrio perfecto entre firmeza y ternura, entre urgencia y esperanza. Como un padre que despierta a sus hijos en medio de la noche, no para asustarlos, sino para protegerlos. Pero ¿cómo se prepara uno para lo que viene? ¿Qué significa estar listos en un mundo donde todo parece moverse demasiado rápido, donde las noticias cambian cada hora, donde la confusión reina incluso dentro de la Iglesia? La preparación de la que habló el Papa no es física. No pidió a la gente almacenar alimentos ni correr hacia las montañas. Su llamado fue espiritual. Dijo: el alma que está limpia no teme al día. El que ha perdonado será perdonado. El que ama será recogido. Fueron palabras que estremecieron a los tibios y encendieron a los que aún conservaban una chispa de fe. En los días siguientes a su discurso comenzaron a surgir movimientos de oración espontáneos. Parroquias que llevaban años vacías abrieron sus puertas día y noche. Grupos de jóvenes organizaron vigilias con el rosario como estandarte. Familias enteras se reconciliaron, confesaron sus pecados y comenzaron a ayunar por primera vez, porque algo dentro de ellos les decía que esta vez no era una simple advertencia, era un último llamado. No tengáis miedo, insistía el Papa, porque el miedo no viene del cielo. Y tenía razón, el miedo paraliza, pero la fe activa, la fe mueve, la fe construye y sobre todo la fe prepara. Estar listos no significa tener todo bajo control, significa estar en gracia. Estar listos es perdonar a quien te hirió aunque nunca se disculpe, es pedir perdón aunque no sepas si te lo darán, es volver a arrodillarte aunque lleves años sin hacerlo, es abrazar la cruz no como un peso, sino como un puente. Porque los tiempos que vienen no pedirán títulos ni cargos, pedirán corazones humildes. El Papa habló también de la Eucaristía. Dijo que muchos han dejado de reconocer a Cristo en el pan vivo. Prepara tu alma, dijo, porque en el altar se esconde la fuerza para los últimos días. Esa frase encendió a los sacerdotes valientes. Comenzaron a ofrecer misas diarias, adoraciones perpetuas, confesiones a cualquier hora, y en cada rincón del mundo comenzaron a despertar los que dormían. No es casualidad, es cumplimiento. Los verdaderos cristianos no serán reconocidos por sus gritos ni por sus banderas, sino por su luz en medio de la oscuridad. Serán los que oran cuando nadie quiere orar, los que sirven cuando todos piensan en sí mismos, los que se mantienen fieles cuando la verdad sea perseguida. Esos ya están preparándose y tú estás entre ellos. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto, porque Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Y si estás escuchando esto, es porque el llamado también es para ti. Escribe en los comentarios: Señor, quiero estar listo. Decláralo con tu boca y créelo con tu corazón. Comparte este video con quienes amas, no por miedo, por amor.
Dale like si sientes que Dios te está hablando directamente y suscríbete, porque lo que viene a continuación abrirá una herida que aún sangra dentro de la iglesia, la división interna entre aquellos que creen y los que se resisten. Porque no todos quieren que esta advertencia sea escuchada, y esa resistencia también fue profetizada. Ni bien la voz del Papa se apagó aquel día en la plaza de San Pedro, algo se quebró en lo invisible, y no fue solo en el mundo, fue dentro de la iglesia. Lo que parecía un llamado claro del cielo provocó como un rayo en una noche cerrada, una grieta que muchos ya sabían que existía, pero que nadie se atrevía a nombrar. La profunda división entre quienes creen que estamos en un tiempo profético y quienes insisten en callar. Algunos cardenales no aplaudieron. Otros se retiraron antes de que terminara el mensaje, y hubo quienes, en privado, se mostraron visiblemente molestos con la contundencia de las palabras del Papa. ¿Por qué? ¿Qué parte de una advertencia celestial podría incomodar tanto a hombres que han entregado su vida al servicio de Dios? La respuesta es tan dolorosa como inevitable. No todos dentro de la Iglesia están dispuestos a aceptar que el juicio comienza por la casa del Señor, porque aceptarlo implica reconocer errores, abandonar estructuras de poder, denunciar el pecado incluso cuando viene de arriba, y eso incomoda, sacude, desestabiliza. En las horas posteriores al discurso, algunos portales católicos alineados con ciertas corrientes teológicas comenzaron a publicar artículos que buscaban relativizar las palabras del Papa. Afirmaban que no debían tomarse literalmente, que el mensaje debía interpretarse dentro del contexto pastoral y que no había razones para alarmarse. Pero la plaza de San Pedro no olvida, y los corazones que temblaron ese día saben lo que sintieron. El Papa no habló en clave, no usó lenguaje ambiguo. Dijo que el tiempo se acorta, que las puertas están por cerrarse, que los dolores han comenzado. No son frases neutras, son sentencias espirituales. Y eso divide, porque cuando la luz entra, la oscuridad se agita. La división dentro de la iglesia no es nueva. San Pablo ya tuvo que enfrentarla. Los primeros concilios se celebraron no solo para definir dogmas, sino para sofocar herejías. La historia de la Iglesia está marcada por luchas internas, por batallas doctrinales, por momentos donde la verdad fue perseguida dentro de los propios muros del templo. Pero ahora la división es más silenciosa, más estratégica y más peligrosa. No se trata de desacuerdos litúrgicos o preferencias pastorales. Se trata de dos visiones completamente distintas de la fe, una que aún cree que Dios actúa, corrige, sacude y transforma, y otra que prefiere acomodarse, negociar con el mundo y evitar el escándalo a toda costa. Y el mensaje del Papa fue precisamente un escándalo espiritual, porque removió zonas cómodas, porque sacó a la luz lo que muchos preferían mantener oculto, porque obligó a elegir: o seguimos dormidos en la tibieza, o despertamos con el aceite en la lámpara. Un cardenal de Europa Occidental fue citado en medios seculares diciendo: estas palabras generan miedo, y eso no es cristiano. Pero ¿acaso no fue Jesús quien dijo: estad preparados, porque no sabéis el día ni la hora? ¿Acaso no fue San Juan Bautista quien clamó: convertíos, porque el reino de los cielos está cerca? El verdadero amor no calla por comodidad, advierte por misericordia. Otros jerarcas pidieron prudencia al interpretar lo dicho por el Papa. Incluso circularon rumores de que se intentaría emitir una corrección oficial. Pero corregir una advertencia inspirada no es posible. La voz del Espíritu no se negocia, no se censura, no se acomoda. Mientras tanto, los fieles comenzaron a escribir cartas, correos, mensajes a sus obispos. Preguntaban si podían organizar noches de oración, si se abrirían las iglesias para adoración perpetua, si podían recibir formación sobre las profecías marianas. ¿Y la respuesta de muchos pastores? Silencio.
o peor aún, desdén. Pero el hambre espiritual no puede ser ignorado. Cuando Dios toca un corazón, ni toda la diplomacia del mundo puede detenerlo. Y eso está ocurriendo ahora. Un remanente dentro de la iglesia se está levantando, silencioso, pero firme, orante, pero activo, y ese grupo, pequeño a los ojos del mundo, está siendo preparado para tiempos donde la fe costará, pero salvará. La división no es el final, es la purificación, porque llegará un momento, y tal vez ya ha comenzado, en que solo quedarán dos opciones: ser fiel o ser funcional. Estar del lado de la verdad, aunque duela, o del lado de la comodidad, aunque se disfrace de piedad. ¿Y tú? ¿De qué lado estarás? Escribe en los comentarios: no me callaré aunque me cueste, que el cielo vea que aún hay almas valientes. Comparte este video con quienes han perdido la confianza en la iglesia. Diles que no todos se han corrompido, que aún hay profetas, aún hay fuego, aún hay esperanza. Dale like si tu espíritu arde con la verdad y suscríbete, porque el próximo episodio es decisivo. Nadie quiere hacer esa pregunta en voz alta, nadie quiere siquiera pensarla con claridad, porque el eco que provoca en el alma es demasiado fuerte, demasiado cercano, demasiado real. Sin embargo, después de las palabras que resonaron en la plaza de San Pedro, después de los temblores espirituales y las divisiones visibles dentro de la iglesia, una pregunta comienza a susurrarse en pasillos, foros y templos en silencio. Estamos frente al último papa antes del juicio. La historia de la iglesia ha sido guiada por hombres de Dios, cada uno marcado por un tiempo específico, un contexto histórico, una necesidad urgente. Pero hay algo distinto en el nuevo pontífice. No es solo su juventud espiritual, ni su manera directa de hablar. Es el momento en que le ha tocado reinar, un momento donde el mundo parece estar llegando a un punto de no retorno y donde el cielo ya no está susurrando, sino gritando. Las profecías de San Malaquías, aunque discutidas por algunos sectores eclesiásticos, hablan de una lista de papas que culminaría con uno llamado Petrus Romanus, Pedro el Romano. Según esta profecía, sería durante su pontificado que Roma sería juzgada y el mundo purificado. ¿Coincidencia o cumplimiento progresivo de una cadena que se acerca a su cierre? El nuevo papa no ha declarado ser ese último, no ha dicho abiertamente que su tiempo marcará el fin, pero sus palabras: el tiempo se acorta, las puertas están por cerrarse, despierten ahora, no son neutrales. Vienen cargadas de la misma urgencia con que los profetas del Antiguo Testamento anunciaban el día del Señor. Y no está solo. Videntes reconocidos, almas místicas, incluso algunas revelaciones privadas aprobadas, han comenzado a hablar de un tiempo de transición, de un juicio espiritual que comenzará desde dentro, de un papa que será puente o espada. ¿Y si ya ha llegado ese tiempo? ¿Y si este es el pontificado que marcará la frontera entre la misericordia extendida y la justicia desatada? La Virgen en Fátima dijo que al final su inmaculado corazón triunfaría. Pero antes de ese triunfo, vendría el cruce por el desierto. Un tiempo de oscuridad espiritual, persecución, confusión y dolor. Y ahora vemos todo eso tomando forma. Ya no se trata solo de apostasía silenciosa. Se trata de obispos contra obispos, de liturgias sin reverencia, de doctrinas mezcladas con ideologías, de sacrilegios públicos que ya no escandalizan a nadie. ¿Qué más tiene que ocurrir para que comprendamos que estamos en una línea roja espiritual? El nuevo Papa, al hablar como habló, no hizo política, hizo profecía. No buscó quedar bien con las masas, quiso preparar al rebaño, y eso es lo que hacen los verdaderos pastores antes de la tormenta. No huyen, no negocian, se paran en la brecha. Hay quienes dicen que este pontificado será breve. Otros creen que lo que viene será tan duro que el mismo Papa tendrá que esconderse, como lo profetizó el Padre Pío.
Pero sea como sea, una verdad se impone por encima del ruido. Dios está purificando a su iglesia, y eso siempre precede un nuevo derramamiento o un juicio. Y tú, que has escuchado cada palabra de esta serie, no puedes quedarte igual. El propósito nunca fue alarmarte, fue prepararte, no para que corras, para que ores, para que limpies tu alma, para que te reconcilies, para que vuelvas al primer amor, porque si este es el último papa antes del gran aviso, del milagro o incluso del castigo, entonces este es tu tiempo de decisión. No habrá otra generación, no habrá otro llamado. Esta es la hora. La voz del cielo ha bajado por última vez a través de un corazón dispuesto, y esa voz ha sido clara. Prepárate. Si sentiste que Dios te habló en esta serie, escribe en los comentarios: Señor, cuenta conmigo hasta el fin, porque aunque vengan días oscuros, los hijos de la luz brillarán más que nunca. Dale like si fuiste tocado por este mensaje. Comparte esta palabra con quien necesita despertar. Suscríbete al canal, porque vamos a seguir orando, enseñando y velando juntos. Y ahora, antes de que sigas navegando, ola fixamente para a su alma. Y si no amáis tempo, y si esta es tu preparación final, ¿estás listo?